Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este martes de salud, donde tenemos una charla súper interesante el día de hoy, la parte 2 del cuidado de la salud y sobre todo la parte intestinal. A mí se me hace súper interesante todo este tema que hemos visto en torno pues sí, a prevención de enfermedades, basado en este tema de el, que deja que el alimento sea tu medicina. Me encantó, el fin de semana vi esa frase y justamente platicando con Alejandro Guzmán, que nos va a dar la charla del día de hoy, refuerza mucho esa parte y eso está interesante, está súper interesante porque esto que están viendo es básicamente prevención, prevención, prevención y a través de alimentos funcionales y bebidas funcionales. Entonces, estoy seguro que esta noche se van a llevar información muy valiosa. Y para los que no me conocen, soy Mike Acántaros, yo estoy acá en el Estado de México, soy distribuidor independiente de Fusion y me encanta este proyecto porque la verdad es que aporta mucho valor y aprendo mucho, así como a manera de testimonio rápido, tengo una clienta, se llama Tere, y a cómo estaba y a cómo la vi hoy, de verdad es impresionante cómo ha cambiado su semblante, cómo ha mejorado su salud, y eso es lo interesante, lo padre, que lo que estamos haciendo nosotros es realmente ayudando a la gente a mejorar su salud, y pues, y algunos nos ayudamos en nuestra salud financiera, porque este es un proyecto integral, salud física, salud emocional y salud financiera, pero si no hay salud física, difícilmente vamos a poder lograr lo demás. Y eso es lo importante. Por eso este tipo de pláticas todos los martes. Así es que bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Aquí había que me saludó Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Qué gusto. Y a todos los demás que no los veo el día de hoy, porque no por acá es diferente el asunto. Veo a Carmen Lima. ¿Qué tal? Fey, Sofía, Cris, Cata, Marisela, Vivo, quién sabe qué, Vivo B2247. Moni Sejudo, ¿qué tal? Zuleima, Cristian, Sora, Ana, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con esta charla. Quiero presentarles a la persona que va a dar la plática. Si quieres compartir ya la pantalla mientras yo te presento. Bueno, tiene una certificación por el Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Es licenciado en homeopatía por el ISEH. Tiene una especialización en quiropráctica y osteopatía suave, manejo de técnica de vendaje kinesiológico. Tiene una especialidad en radiología, trabaja mucho con el tema de la columna vertebral y el sistema musculoesquelético. Aquí tuvo una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Una certificación, una especialización en este tema, y pues la verdad es que es importante ver todo esto que hace nuestro queridísimo Alejandro Guzmán, pero a mí lo que me encanta es que es terapeuta en medicina natural. Lleva más de 20 años estudiando esto y tenemos pues esa parte especializada en ese tema, y eso es lo que me gusta de este hombre, que se basa todo siempre está buscando la parte, pues sí, la parte natural. Así es que sin más preámbulo los dejo con Alejandro Guzmán desde Guadalajara, Jalisco. Adelante, Alex, bienvenido, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues aquí feliz de estar nuevamente con ustedes y pues compartir información que de alguna manera nos va a servir como repaso, pero pues vamos a ver a detalle un poquito más ciertas situaciones que tienen la importancia del funcionamiento digestivo en nuestra salud, ¿no? Por eso la salud empieza por el intestino, un órgano bastante interesante porque pues se le considera el segundo cerebro del cuerpo, ¿no? Aunque en realidad casi es más importante todavía que el cerebro en algunas ocasiones porque depende de él que el cerebro funcione bien. Entonces, bueno, pues vamos a continuar a avanzar. Entonces, ok, bien, bien, ahí se ve bien la info, Mike. Sí, Bien, bien. Es que aquí no me...
Eso es. Las principales causas bueno, 8 de cada 10 muertes en México son causadas por enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? O no transmisibles. Estamos hablando de la diabetes, que dices, bueno, ¿qué relación tiene la diabetes con el intestino? Bueno, cuando el intestino está inflamado, se produce una acidificación dentro de este intestino y el gas que inflama este intestino es dióxido de carbono, ¿sí? Esto, cuando nosotros ingerimos alimentos que tienen proteína, al caer la proteína, esta proteína se desdobla y en vez de producir energía, produce primero triglicéridos y colesteroles y posteriormente azúcar. A esto se le llama neoglucogénesis en la medicina, esta parte de la gasometría. Y bueno, lo que hay que entender es que mientras un intestino que no esté moviéndose puntualmente y que no tenga bacterias intestinales funcionales para poder hacer una digestión adecuada, va a producir este tipo de inflamación. Y desgraciadamente en la medicina convencional decimos, no te preocupes, es una colitis nerviosa. Sí, esta colitis a la larga va a traer consecuencias de salud, incluso a poder llegar a procesos más complicados de salud como el cáncer, ¿no? Entonces, una diabetes puede ser controlada si nosotros ayudamos a que este aparato intestinal funcione bien, que baje la inflamación intestinal para que cuando caiga la proteína no se haga esta proteólisis, o sea, no se haga esta destrucción de proteína y no forme triglicéridos, colesteroles y después glucosa en cantidades inadecuadas, ¿no? Parte de este proceso también nos puede llevar a enfermedades como la hipertensión, que también está relacionada con el sistema metabólico y el intestino es parte funcional, ¿no? El intestino también trabaja nuestras emociones y hay aquí procesos donde los neurotransmisores que se generan en el intestino, como la serotonina, como la dopamina, como la oxitocina, como muchas de los neurotransmisores o de los factores bioquímicos que estimulan a nuestro cerebro a estar en calma, empiezan a activar la producción excesiva de cortisol, ¿sí? De adrenocorticoides, que va a llegar a nuestros riñones y va a producir cortisol, y entonces nuestra presión arterial se va a subir, ¿sí? Y va a haber una descompensación en este sentido. Cuando nosotros regulamos la función intestinal, resulta que el intestino tiene una segunda función que es una bomba de retorno de la circulación sanguínea al corazón. Pasa por todo el cuerpo la sangre y parte de esta sangre, 2 de las terceras partes, pasa por este intestino. Y si el intestino no está funcionando bien, no la va a impulsar adecuadamente para que llegue al hígado y que del hígado vaya al corazón, a pulmones y luego al corazón nuevamente para regresarlo a la circulación general, ¿no? Entonces, este tipo de procesos de inflamación intestinal, de mal funcionamiento digestivo, pueden llegar a provocarnos una complicación como la hipertensión, ¿no? Arteriosclerosis, que de la misma manera que la gasometría nos afecta en el sentido de que al destruirse las proteínas por la inflamación intestinal se producen colesteroles de más del malo y triglicéridos y entonces empiezan a generar taponamientos en nuestras arterias y esto puede generar incluso que en las válvulas importantes del corazón se haga un taponamiento y nos cause por trombogaso un ataque cardíaco, ¿no? Un ataque al miocardio. Entonces, qué importante es el colesterol en cierta forma es necesario, lo comemos en el huevo, lo comemos en varios productos y es necesario para proteger la pared de las arterias y las venas, pero cuando está en exceso se hace una complicación y entonces puede generar una patología como es la arteriosclerosis, ¿no? Otras de las condiciones como las afecciones cerebrovasculares, igual cuando no hay una buena función digestiva, la circulación en sangre empieza a mermar en su oxigenación y esto puede llegar a ser coagulaciones y afecciones que puedan terminar haciendo eventos neurovasculares, o sea, accidentes cerebrales, en donde podemos tener problemas como una trombosis cerebral o como una
un taponamiento que nos pueda llevar al rompimiento basal en el cerebro y se haga un derrame cerebral. Entonces, el tener una función intestinal adecuada puede prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares. Enfermedades del hígado, como el hígado graso o como la cirrosis no alcohólica, la falta de un buen funcionamiento circulatorio, como les decía, el intestino es una bomba que manda circulación al hígado y cuando el hígado no recibe esta sangre y no nutre adecuadamente el hígado, empieza a tener una isquemia, lo que le llamamos cirrosis comúnmente. Y el otro caso es el hígado graso, que es mucho más común en este tipo de situaciones cuando el intestino no está funcionando bien, porque el hígado es un órgano importantísimo para la bioquímica del cuerpo, ¿sí? Este se encarga, es un laboratorio súper importante y este se encarga de poder separar lo que no funciona de nuestro organismo y regresarlo al intestino para que salga vía evacuación y lo que es nutricional y funcional lo manda a torrente sanguíneo para que podamos recibir en nuestras células la nutrición y tengamos un funcionamiento común. Cuando el intestino está formando o destruyendo las proteínas de esta manera y empieza a generar triglicéridos, colesteroles, demás, uno de los órganos afectados obviamente va a ser el hígado y se va a empezar a llenar de grasa y entonces vamos a tener un problema de hígado graso que obviamente nos va a llevar a un estado de salud inadecuado, ¿no? Entre otras cosas, también el mal funcionamiento del intestino en el hígado nos puede tener condiciones como un proceso a nivel cerebral que es desde la intoxicación del hígado, esto se le llama encefalopatía hepática, eh, y lo que produce es como un tipo de demencia senil, ¿sí? Esto es por una intoxicación del hígado y puede ser por un exceso y consumo de alimentos no funcionales como serían las harinas y los azúcares, los cuales nos pueden afectar mucho en este sentido, ¿no? Y a hacer que se genere una acidificación mayor y produzca este tipo de procesos a nivel intestinal, ¿no? Les decía, la cirrosis es esta falta de circulación que hace que el hígado pues, se seque totalmente y a esto lo conocemos como cirrosis y lo provoca la misma situación que les mencionaba. Enfermedades respiratorias como una neumonía, por ejemplo, el que se forme agua dentro del pulmón, esto junto con la grasa, la respiración empieza a formar moco, ¿sí? Y a esto, cuando empieza la disfunción, empieza a llenarse los pulmones, generalmente empieza del lado derecho, ¿sí? Por la forma en la que está nuestra función digestiva, y tiene mucho que ver con esta acidez, con un reflejo también de calor por la inflamación a los órganos vecinos, entre ellos al pulmón, aunque el intestino no está muy cerca, eh, la irradiación de temperatura puede afectar en la parte base del pulmón y generar que esta mucosa se haga más espesa, ¿sí? En algunas ocasiones hemos estado con pacientes hospitalizados donde por estar precisamente postrados por otro tipo de problemas funcionales de enfermedad, su proceso circulatorio y sus procesos digestivos empiezan a mermar cada vez más y estos pacientes comúnmente terminan con una neumonía y no necesariamente es adquirida por un virus o bacteria del mismo hospital, que sí sucede, pero en este caso es porque la viscosidad en el pulmón y las condiciones de temperatura a nivel digestivo y la mala oxigenación en el sistema provocan la formación excesiva de moco. Esto le llaman neumonía atípica, ¿sí? Y lo hemos activado mejorando o erradicado en los pacientes, activando su funcionamiento intestinal y mejorando su condición circulatoria, ¿no? Entonces, así de importante es el intestino, ¿se fijan? Cómo puede afectar a muchos órganos una mala función digestiva. Y bueno, pues una de las enfermedades degenerativas que más miedo le tiene la gente, ¿no? Que al decir cáncer todo el mundo piensa que es muerte segura y no es así. Sí se trata de una manera adecuada.
muchos pacientes pueden hacer una remisión del proceso siempre y cuando estén a tiempo y siempre y cuando estén acuerdo de modificar sus hábitos inadecuados que los llevaron a este proceso, ¿no? Entre ellos, el consumo de productos que acidifican demasiado nuestro cuerpo, como es el azúcar y la harina principalmente, y los carbohidratos. Cuando estos se consumen en exceso, la acidificación que hay en el cuerpo, según Otto Heinrich Barrow en 1931, premio Nobel por la causa primaria de cáncer, eh, él decía que una célula sana, cualquiera, que esté en un medio ácido, sin oxigenación por más de 48 horas, muta a una célula cancerosa, ¿sí? Y eh, en este caso, la metástasis, desde nuestro punto de vista, a título personal, como lo conocemos en la biofísica, no hay una metástasis, sino que cuando un órgano que se enferma por acidez produce un órgano cancerígeno o con cáncer, puede hacer un efecto dominó hacia otros órganos, haciendo cánceres secundarios, no metástasis, porque para que hubiera una metástasis tendrían que ser células idénticas y los órganos diferentes no tienen células idénticas, pero sí tienen una condición de acidificación y falta de oxígeno que puede ser sistémico. Entonces, esto va a generar estos cánceres secundarios y entre la emoción, el miedo, la mala alimentación, malos hábitos y demás, se va haciendo un efecto dominó donde termina habiendo una contaminación general del cuerpo, ¿no? Y esto se puede revertir cuando se hace a tiempo, mejorando sus condiciones de alcalinización en sus funciones y mejorando la circulación y la digestión, que básicamente es quien nos ayuda a intoxicarnos fácilmente, ¿no? Hay muchos procesos, pues, hay contaminación del aire, hay contaminación del agua, tenemos contaminación alimentaria, porque también los alimentos desgraciadamente tienen muchos bioquímicos que nos han afectado. Entonces, el tener una flora bacteriana funcional, una microbiota funcional, nos puede prevenir y ayudar a mejorar en ciertas cosas. Nuestra tarea más que nada, porque nosotros no nos vamos a dedicar a tratar pacientes, nos vamos a dedicar a ayudar a gente que quiere estar sana, ¿sí? Vamos a poder ayudar a quien ya tiene alguna complicación, ofreciéndoles una mejoría en su dieta con complementos nutricionales, pero no es nuestro enfoque tratar a la gente por medio de un producto que es un complemento nutricional, no es un tratamiento médico. Ayuda a mejorar las funciones del cuerpo, ayuda a mejorar el funcionamiento orgánico y ayuda a restablecer y desintoxicar, pero no está un tratamiento ni para cáncer, ni para diabetes, ni para hipertensión, ni para ninguna de las condiciones que estamos hablando. Pero sobre todo lo más importante para compartirles esta información es darnos cuenta que el buen funcionamiento de nuestro aparato intestinal junto con la aplicación de hábitos nutricionales adecuados, de ejercicio, de hidratación, de sueño, incluso emocionales y espirituales, van a poder ayudar a que las personas que están en nuestro entorno, a que nosotros podemos contactar y ofrecerle nuestros productos, van a tener una mejoría y sobre todo el que tengan a la mano productos que puedan ser la prevención para no estar en ninguno de estos casos anteriormente mencionados, ¿no? Hay muchísimos padecimientos en cuanto a esta disfunción digestiva, porque estamos hablando que al no tener una función digestiva adecuada, el metabolismo se modifica totalmente, entonces podemos tener resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina no solamente nos va a llevar a la diabetes, también nos va a llevar a problemas hormonales, también nos va a llevar a problemas de hipertensión, también nos va a poder llevar a diferentes condiciones como hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, hay muchísimos procesos que necesitan de una buena función intestinal y es menester que lo entendamos para que podamos lograr
mantenernos sanos y poder compartir esta información y ayudar a más gente a que esté en un estado de salud más saludable, ¿no? Entonces, problemas de acidez como la esclerosis múltiple, como las fibromialgias, como las artritis reumatoides, como el reumatismo en sí, eh, las neuropatías diabéticas, que las neuropatías no solamente son diabéticas, también las puede tener una persona sin diabetes, porque es resultado de la acidez que produce la inflamación como una respuesta de defensa del cuerpo. Todas las enfermedades a las que, o padecimientos de los que ahorita mencionamos, todos tienen un factor común, la inflamación y la acidez, ya sea a nivel orgánico, a nivel funcional, o sea, articulaciones o movimiento o de digestivo o pulmonar, y también a nivel celular, como pueden ser enfermedades infecciosas o enfermedades no transmisibles, o sea, procesos en donde nuestro sistema inmune baja y entonces adquirimos una infección, o en procesos como los que mencionamos ahorita, todos tienen que ver con acidez y con inflamación, ¿sí? Les dicen autoinmunes porque parece ser que el cuerpo ataca al mismo cuerpo, pero en realidad el cuerpo está haciendo lo que sabe hacer, tratar de defenderse de condiciones que considera inadecuadas, y su forma normal de prevenir o de producir una defensa es la inflamación y el dolor para evitar que sigas haciendo algo inadecuado. Sí, en este caso, la información que genera esta acidez y esta falta de oxigenación produce y que produce esta inflamación, produce dolores articulares, produce falta de fuerza muscular, produce eh, las tumoraciones, produce todo lo que ya mencionamos, problemas como disfunciones renales, ¿sí? El artritis reumatoide que les decía, la neumonía, incluso problemas neurofuncionales como el Alzheimer y la demencia senil, eh, tienen que ver con procesos inadecuados de la digestión, que ya habíamos mencionado alguna vez. Los investigadores de una clínica en Nantes, Francia, encargados de estudiar precisamente Alzheimer y Parkinson, haciendo estudios de biopsias a nivel intestinal, se daban cuenta qué tan dañado estaba en proporción el cerebro solamente con ver la biopsia intestinal, ¿no? Darse cuenta que su funcionamiento intestinal estaba muy deteriorado, tenía que ver proporcionalmente con el deterioro funcional que tenía su cerebro en este caso, ¿no? Entonces, el que el intestino tenga que ver con todos los órganos del cuerpo, eh, es más que nada el entender que no es el intestino así, sino la mala función de esto y la intoxicación que produce a nivel funcional lo que nos lleva a todos estos padecimientos, ¿no? Y bueno, todo empieza con, no te preocupes, es una colitis nerviosa, ¿no? No, sí, preocúpense, pero más bien no se preocupen, ocúpense, ¿no? Tomen algo que les ayude a mejorar su función. Si es nerviosa, pues tiene que ver también con condiciones a nivel emocional, estrés y demás, ¿no? Pero mecánicamente, fisiológicamente tenemos que hacer trabajar bien este intestino y el aparato intestinal y digestivo en general para que ninguno de estos padecimientos anteriormente mencionados pasen de ser una colitis a ser algo más, ¿no? Entonces estamos a tiempo de poder ayudar a la gente a prevenir su salud y a tener familiares, amigos, conocidos y nuevos amigos sanos cerca de nuestro entorno, ¿no? Para que en México sea un país que tengamos récord no de ser el primero o segundo país con más diabetes en el mundo o con más obesos en el mundo, sino con más gente sana en el mundo, ¿no? Hay que pensar que queremos gente que pase de los 120 años, ¿no? Eso sería padrísimo. Y para poder tener ese tipo de situaciones tenemos que entender
que para tener nutrición, necesitamos tener, primero, seleccionar bien los alimentos, ¿sí? Y esto se hace con los cinco sentidos. Necesitamos, desgraciadamente, ahora también integrar complementos alimenticios porque nuestra ingesta diaria ya no es suficiente por los medios de producción de los alimentos, ¿no? Entonces, tener una buena ingesta, hacer una buena digestión, esto es masticar adecuadamente, deglutir adecuadamente, que el estómago esté ácido lo suficiente para que se diluya el líquido, el alimento, se convierta en líquido, entre al primer parte del intestino delgado y entonces empiece la absorción de nutrientes y termine la absorción de nutrientes generando un bolo, un gabazo que se conoce como excreción, y entonces ahí terminamos de hacer una nutrición completa. Si alguno de estos pasos están mal, nuestra nutrición no va a estar total, sino va a ser adecuada. Y bueno, pues esto desde hace 50 años que cambió la alimentación, el estilo de vida empezó a cambiar porque nuestra situación comercial, nuestra condición económica, nuestras condiciones de desarrollo de las ciudades, de los pueblos a las ciudades y todas estas situaciones generó que empezáramos a comer comidas rápidas, comidas con más conservadores, con más químicos, con grasas trans, con muchas situaciones que aparte, ahora ustedes van a una tienda donde venden este tipo de alimentos y les van a ofrecer siempre una propuesta mayor de conveniencia, ¿no? Una hamburguesa con papas más refresco, pero si me das 20 pesos más, te hago la hamburguesa más grande y las papas más grandes, ¿no? Y esto empezó a hacer que mucha gente, por tener el beneficio de esta oferta, pues comiera un poco más y cada vez comemos más de menos calidad, ¿sí? En vez de comer lo suficiente, de suficiente calidad, que en realidad es lo que necesitamos. El alimento es energía, no es un premio ni un castigo, es una condición que tiene minerales, vitaminas, carbohidratos que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada como si fuera su combustible para poder hacer las actividades intelectuales y físicas que necesitamos día a día, ¿no? Y entonces los malos hábitos empezaron a crecer y empezaron a aparecer estos corpulentos hombres detrás de un escritorio trabajando en una máquina en vez de trabajar físicamente y pues empezamos a crecer la pancita y a tener malos hábitos y a esto aumentándole hábitos como el alcohol, el cigarro, los malos alimentos, el exceso de azúcar, pues fue afectando nuestra condición a nivel interior, ¿no? La contaminación no solamente de estos alimentos, sino la contaminación en general también entra por nuestra piel, por el agua, por lo que vemos, por lo que comemos, y todo esto va afectando nuestra flora bacteriana, nuestra microbiota, nuestro genoma y nuestro microbioma. Somos más bacterias que genes en realidad y es importante tener un equilibrio, pero para esto necesitamos tener alcalinidad y tenemos que tener bacterias funcionales dentro de nuestro organismo, ¿no? Y otro de los venenos grandes de esta época, pues es el estrés, ¿no? Y hablando de una colitis nerviosa, entre la mala condición de hábitos alimenticios y las preocupaciones y todos estos procesos intelectuales en los que nos complicamos a veces presuponiendo que va a suceder algo malo, ¿sí? Pues esto genera la inflamación intestinal desde el punto de vista emocional, o sea, no solamente la alimentación, o sea, las contaminaciones de la alimentación o del agua o del aire, sino también la contaminación de nuestra cabeza con problemas de que nosotros mismos nos traemos a veces, ¿no? Tenemos una televisión que se ven los monitos igual, pero queremos la de 55 pulgadas o la de 60 pulgadas para que se vea más grande y que se vea mejor la película y nos encharcamos en una deuda con esto y entonces esto nos va trayendo condiciones o complicaciones o queremos hacer que el día dure más de 24 horas y entonces hacemos compromisos más allá de lo que podemos y para trasladarnos de una parte a otra para ver diferentes pacientes o diferentes clientes o demás, eh,
cada vez es más complicado y esto va sumando el estrés. Y bueno, los fármacos, ¿no? El consumo de medicamentos, algunos diagnosticados y otros por automedicación, sí, pero sobre todo los antibióticos destruyen mucho la flora bacteriana y esto hace la microbiota, esto hace que bacterias, virus y hongos oportunistas nos puedan incubar en nuestro organismo y nos traigan condiciones o situaciones que afecten a nuestra salud, ¿no? El que ahora, por las mismas prisas, muchos, ya ha estado menos, pero eh, se dieron muchos casos de cesáreas donde el bebé al nacer de esta manera no se impregna de todas las secreciones que hay en el canal de parto. Y entonces esa primera barrera de microbios, de bacterias que tiene este cóctel de secreciones que está en el canal del parto, es lo que nos da la primera cepa de bacterias dentro de nuestro organismo como manera de protección, ¿sí? Entonces estos bebés se empiezan a desarrollar con una microbiota pobre y tienen tendencia a intolerancias alimenticias, a procesos neurológicos inadecuados y a infecciones o enfermedades con un sistema inmune más bajo, que también puede suceder cuando una mamá se embaraza y su microbiota es pobre. Por eso cuando vas a ser mamá, yo siempre he dicho, una mamá fuerte va a tener hijos fuertes, una mamá sana va a tener hijos sanos. Entonces, todas las personas que quieran embarazarse y tener un bebé necesitan primero 6 meses, un año antes, empezar a nutrirse de una manera adecuada para que cuando nazca el producto, que es el bebé, nazca de una mujer sana y que le pueda transmitir toda esta condición bioquímica, genética y bacteriana a su bebé para que sea un niño sano, ¿no? El otro es que muchas madres ya no amamantan porque no tienen tiempo, porque tienen que ir a la oficina. A los que bien les va, les dejan sus biberoncitos con el extractor, pero también la segunda barrera o la segunda inmunización es la leche materna y desgraciadamente muchos bebés no tienen porque las mamás tienen que salir a trabajar y no pueden amamantar, entonces los alimentan con estas fórmulas que dejan mucho de ser un alimento adecuado para un bebé, ¿no? Y bueno, la falta de bacterias intestinales produce un intestino permeable donde muchos patógenos o partículas alimenticias pueden entrar al torrente sanguíneo y generar condiciones como alergias alimentarias, como enfermedades provocadas por esos patógenos, mala absorción de nutrientes, disminución del sistema inmune, intolerancia a alimentos, eh, interrupción en el sistema nervioso por parte de la condición sanguínea, ¿sí? Estamos hablando de procesos como algunos niños con síndrome de autismo pueden tener este tipo de situaciones. Esto se le llama disbiosis cuando no hay bacterias intestinales y cuando la mucosa del tracto digestivo está mal funcionando o está muy pobre, que incluso puede permitir el que se adhieran dentro del intestino gusanos intestinales o la famosa tenia o solitaria que se daba mucho, ¿no? El tener una buena mucosa intestinal y una buena cantidad de bacterias intestinales, aparte de mejorar nuestra digestión, nos ayudan a subir nuestro sistema inmune y a tener una mejor protección, evitando que nuestro sistema se inflame a nivel. Sabemos pues que hay dos cerebros, mencionamos hace ratito, ¿no? Gracias al doctor Michael Gerson de la Universidad de Columbia, Nueva York. Él hace este descubrimiento que nuestro intestino tiene más de 200 millones de neuronas ahí dentro y que el 50% de la dopamina y el 95% de la serotonina se fabrica en el intestino y pues esto nos hace que entendamos que no solamente es un aparato para alimentarnos y para protegernos, sino también para ayudarnos a pensar y a tener un sistema nervioso más funcional. Y dentro de la buena alimentación, hay procesos como
alimentos que tienen triptófanos, que tienen tirosina, los carbohidratos y el glutamato que nos ayudan a mejorar la absorción digestiva. El triptófano nos ayuda a formar GABA y a formar serotonina y nos ayudan a regular nuestras condiciones a nivel neuronal y emocional, generando noradrenalina, generando acetilcolina, ácidos grasos que ayudan a nuestro carácter, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proceso de estrés, fíjense cómo se puede generar del cerebro al intestino, modificando el comportamiento del intestino y de ahí a tener una alteración emocional, cambiando toda la producción de neurotransmisores de los que estábamos mencionando ahorita y puede generar ansiedad y depresión, ¿no? Muchas ansiedades y depresiones no tienen una condición emocional localizada, pero sí hay una disfunción nutricional que si la tratamos puede ayudar a que el paciente mejore muchísimo, ¿no? Entonces, eh, nuestro sistema nervioso en un sistema funcional normal, donde estamos digeriendo además, digiriendo bien y nutriéndonos bien, va a tender a ser un comportamiento normal, eh, adecuado, no estresado, eh, regulado, ¿no? Y bueno, dentro de las investigaciones sabemos que los microbiomas, que las bacterias intestinales, estos probióticos, nos ayudan a prevenir problemas a nivel de la psique, ¿no? De afectarnos a nivel funcional, nuestro comportamiento emocional. Y yo siempre digo, cuando nos despertamos, el cerebro abre los ojos, bueno, abrimos los ojos y el cerebro se pone en alerta y pregunta qué vamos a hacer y el intestino le manda un montonal de información de lo que se tiene que hacer antes de empezar nuestro día, ¿no? Entonces, es así de importante desde cómo se ve la imagen, una pregunta del sistema nervioso al sistema digestivo y el sistema digestivo un disparo de información a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y eh, fíjense cómo las emociones tienen mucho que ver con la digestión, que de repente podemos decir, veo a fulanito y me caí tan gordo que se me retuercen las tripas, ¿no? Estoy tan preocupado que siento una piedra en la panza. O veo a fulanita que es guapísima y siento maripositas en el intestino. Todo eso son información bioquímica que nuestro cerebro manda a nuestro intestino y nuestro intestino modifica su movimiento intestinal produciendo estas sensaciones. A ese grado llega esta comunicación, ¿no? Y bueno, para mejorar o evitar que se produzcan este tipo de situaciones, la empresa de Fusion tiene bebidas que pueden ayudar al funcionamiento intestinal. En el caso de de la gente que tiene problemas digestivos como constipación o estreñimiento, Prunex es una bebida fabulosa que puede ayudar bastante a mejorar esta condición porque tiene el extracto de ciruela pasa, que todo mundo sabemos que la ciruela pasa es un laxante suave que nos ayuda a mejorar nuestra condición de movimiento intestinal, ayudando a que esto haga un tránsito intestinal más funcional y podamos ir a evacuar, ¿no? El, el, el mucílago de linaza, que aparte de ayudarnos como fibra y darle volumen a la materia fecal para que salga con facilidad, que los niños peristaltistas puedan empujar la materia, también genera este mucílago una viscosidad que le da más propiedad a la pared intestinal para prevenir el que se adhieran ahí gusanos y también para prevenir que se cuelen partículas alimentarias o patógenos a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? El alga gel, que aparte de funcionar como fibra, tiene muchísimos nutrientes y nos ayuda a mejorar tanto el movimiento intestinal como una condición nutricional propia y ayudar al sistema nervioso para que funcione mejor este intestino, proveyéndonos de calcio, que es un ion que necesitamos para que los movimientos de contracción en todos los músculos
funcionen adecuadamente es el regulador entre el potasio y el sodio contrae, el potasio relaja, pero el calcio es como el que les da la señal cuando dejen de hacer cada una de sus funciones y coordinar el movimiento para que el cuerpo contraiga cuando necesite y relaje cuando ya sea necesario, ¿no? Y el anís estrella, que nos ayuda como un antiinflamatorio, que es fabuloso como antiinflamatorio, y aparte nos ayuda a eliminar el gas. Entonces, este producto, para la gente que no va al baño o que le cuesta trabajo ir al baño, es fabuloso. No es una bebida que se tenga que tomar todos los días, a menos que tu intestino sea demasiado lento, pero sí es una bebida que nos va a ayudar a mejorar muchísimo, y cada persona tendrá eh, su proporción para que funcione adecuadamente en ellos, ¿no? Y el otro bebida que es necesaria para mí, todas las personas estén sanos o estén en un proceso de salud inadecuado, en un desequilibrio de salud, tomar probióticos o consumir probióticos es algo que actualmente es necesario porque, como les decía, entre la contaminación, el estrés y los bioquímicos que están en los alimentos, como pesticidas, como vacunas, como muchos, que desgraciadamente por las maneras de producción actualmente no podemos evitarlos al 100%, necesitamos de estar repoblando nuestra flora bacteriana, nuestra microbiota, y Floralit tiene 10 billones de unidades en cada sobre de estas bacterias probióticas, Acidophilus y bifidobacterias, que ayudan a poner a raya a las bacterias que conocemos como malignas, ¿no? Entre ellos la E. coli y la Escherichia, que son a los que les echan la bronca de que son los culpables de la gastritis. En realidad no son los culpables de la gastritis. Hace que cuando hay gastritis, estas dos bacterias se multiplican porque las condiciones dentro del intestino están adecuadas para que sobrepoblen estas bacterias. Entonces, cuando nosotros le damos un probiótico, no permitimos que éstas se sobrepoblen, porque los probióticos lo que hacen es consumir dióxido de carbono y quitarles las condiciones adecuadas a estas bacterias para que haya una simbiosis, o sea, un comportamiento social, biológico dentro de este intestino, dentro de nuestro cuerpo, para que podamos hacer una función digestiva adecuada. ¿Sí? Entonces, las bacterias son muy celosas de su propiedad, de su terreno, entonces cuando hay oportunidad de crecer, se expanden. Y cuando las bacterias buenas tienen a raya a las que no son tan buenas, pues no pasa nada y no nos enfermamos. Por eso es importante el consumo de prebióticos. Esta bebida también tiene fibra, que es la inulina de achicoria, que es como un tipo de azúcar de las plantas, en este caso de la chicoria, pero la encontramos en el ajo, la encontramos en la cebolla, la encontramos en el maguey, ¿sí? Pero esta en específicamente ayuda a nutrir al probiótico para que el probiótico tenga energía para llegar a hacer lo que tiene que hacer dentro de nuestro intestino. Y la pulpa de granadina, aparte de tener propiedades relajantes y de tener propiedades que ayudan al sistema digestivo, eh, ayuda a generar una babita, un mucílago, que cuando nosotros hidratamos el sobre en el agua, este mucílago reactiva, cubre al probiótico y lo defiende del ácido estomacal para que pueda llegar al intestino delgado y haga su función como debe de ser. Entonces, lo ayuda a que llegue, cuando no el 100%, el 90%, cuando menos de la cantidad de probióticos que estamos consumiendo, para que puedan hacer una función. Esto no sucede con las pastillas o no sucede con los probióticos que están en seco. Cuando nosotros hidratamos y lo protege esta película de la granadina, se libra del ácido intestinal, del ácido estomacal, y puede llegar al intestino y entonces ahí repoblar y hacer lo que hace, producir enzimas, mejorar, hacer la digestión, ayudar a mejorar la digestión, a digerir condiciones que normalmente nosotros no podríamos sin esas bacterias. Entonces, por eso la importancia de tomar una bebida tan rica aparte como Floralim, ¿no? Que estas dos bebidas, aparte de ayudarnos a la función intestinal, tienen nutrientes como un extra, ¿sí? Tienen vitaminas y tienen minerales que son funcionales para nuestro organismo en estas
funciones, valga la redundancia, pero también nos ayudan para otras más, como elevar el sistema inmune, como tener energía, y bueno, son maravillosos. Y bueno, creo que hasta aquí, Mike, este, te paso la batuta. No te oigo, Mike. Ya está, perdón. Listo. No inventes, Alex, está muy cañón todo este tema. Creo que cada vez que te escucho y sobre todo cuando hablas de la parte intestinal, este, bueno, yo ya me la paso recomendando este producto, el Fluralip, sobre todo para las personas que no tienen problemas de estreñimiento. Entonces, para las personas que están aquí, que tengan preguntas para Alex, con mucho gusto, estamos para que, bueno, él está dispuesto a contestar todas. ¿Saben qué? Lo que me ha gustado de Alex es que si tienes preguntas hasta que, ¿cómo se llama? Hasta la última pregunta contesta y así es que aprovechen esta oportunidad con Alex y y a mí en lo personal te quería hacer una pregunta así, la parte digestiva, cuando hay un problema neural y alimentas mucho tu flora intestinal, Alex, ¿te ayuda a la parte neural? Sí, fíjate que tengo el caso de una amiga, íbamos a tener una reunión, un evento, y ella estaba empezando a darle probióticos a su mamá tenía un proceso de ay, esquizofrenia, ¿sí? Que es una situación psiquiátrica. Entonces, se le dan medicamentos muy fuertes para poder controlar el comportamiento de un esquizofrénico. Y ella empezó a darle entre probióticos y lo complementaba también con un poco de omega 3. Y venían radiantes cuando yo venía de la mano de la mamá, pero se les veía a las dos una cara así de felicidad tremenda. Y pues la pregunta, oye, se ven muy bien, ¿qué pasó? Dices que venimos de la consulta con el psiquiatra y le bajó más de la mitad la dosificación del medicamento a mi mamá. ¿Qué sucedió? Que le dijo ¿qué estás haciendo diferente? Le dijo el psiquiatra. Dice, pues le estoy dando probióticos a mi mamá. Dice, pues sígueselos dando porque eso es lo que ha estado haciendo que su condición mejore. ¿Sí? Wow. A Y ese también nivel, ¿no? y cuando es por un golpe también. Sí, acuérdate que todos los pacientes van a tener diferentes reacciones de acuerdo a sus condiciones, Ok. pero de cualquier manera, al mejorar la microbiota, los neurotransmisores que están dentro del intestino, Mike, se producen de mejor manera y influyen en el comportamiento cerebral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en las oficinas donde alguien tiene gastritis? Porque siempre hay alguien con gastritis en una oficina, no nomás una, muchos, pero hay una que sí lo dice, ¿no? Y esa generalmente es la que tiene más mal humor en la oficina y todo el mundo se le hace hasta de ladito, ¿sí? Si a esa persona le regalas un Floralip, te lo va a agradecer toda la oficina porque su malestar no es solamente la molestia que tiene el intestino, que sí te hace estar de mal humor, pero también es que no se están produciendo hormonas o neurotransmisores como la serotonina que nos puede mantener en calma, ¿no? La serotonina es esta sustancia que nos produce estar contentos, no eufóricos, porque esa es la dopamina, ¿no? Estos aparatitos nos producen dopamina, pero el uso demasiado de estos aparatos nos consume o nos produce tanta dopamina, sobre todo si somos gente que manda eh, publicaciones y les dan like y te pones feliz porque te dan like, ¿no? Pero esa dopamina que te da de más, te da de bajón de serotonina. Entonces, entre más dopamina tengas, menos serotonina produces, ¿sí? Entonces, el problema es que la gente se ha dedicado a querer ser feliz y no a querer ser contento, Wow. ¿sí? Estar contento te da paz, estar feliz es eufórico. La felicidad es un momento, el contento es este llano de calma, de tranquilidad que debemos de tener. Entonces, lo que necesitamos hacer es generar más serotonina y la microbiota sana nos ayuda a disminuir estos disparos inadecuados de
de dopamina, que de todos modos la necesitamos, porque sin dopamina no tendríamos ánimos para hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, es bueno, pero no es excesos. Y desgraciadamente la luz azul y los likes nos producen dopamina. Oh, Entonces, eh, el tener una microbiota sana nos ayuda a regular, ¿no? Entonces tú le das a esta señora que está enojada todo el día en la oficina porque tiene mucha chamba y está muy estresada y trae una gastritis tremenda, le duele el estómago continuamente, no puede comer nada y aparte le dan agruras, le das un Floralib y no solamente te lo va a agradecer ella, te lo van a agradecer todos los compañeros de la oficina. santo Dios. No, no, qué bárbaro. Ok, muy bien. Es que me da risa. Bueno, está bien. Es parte del organismo y la lógica biológica, ¿no? O sea, Así es. entonces, dice Lili Hernández, ¿también sirve el Floralip en caso de diarrea? Sí, sí, sí. De hecho, los probióticos están recomendados incluso para esas personas que viajan mucho, les llaman diarrea del viajero. El primer, eh, digamos, indicación que yo le daría a cualquiera de las personas que tienen estos procesos, que salen de su casa y comen cualquier cosa y les hace daño, es porque hay una disbiosis intestinal, o sea, no hay bacterias que los defiendan de otras bacterias, ¿no? Entonces, a veces adquirimos en los alimentos cepas que no son benignas y que, como no tengo quien me defienda, se acomodan prácticamente en el intestino y hacen este tipo de atrocidades, ¿no? Como una diarrea. O también, por ejemplo, la diarrea provocada por el consumo excesivo de antibióticos, que también sucede. El Floralib está súper indicado en ambos casos, ¿no? Obviamente, si hay una condición infecciosa, lo vamos a ver en la forma de la evacuación, el olor, el color y demás. No está por demás, obviamente, que un médico te acompañe en el proceso con una indicación adecuada para, si es una condición infecciosa, atacarla, pero el Floralib va a ayudar a que si te dan un antibiótico para esto, lo relaje. Y en sí, hasta para la misma infección, el tener una bacteria que esté ahí poblando, que sea de las benignas, va a forzar a disminuir a la que está provocando la diarrea. Ok, muy bien. Gracias, Alex. Marisela, buenas noches. ¿Qué puedo recomendar para la migraña? Mm, Híjole, ok. Hay migrañas que son funcionales, hay migrañas que son tensionales, hay migrañas que son estructurales, ¿sí? O sea, puede ser una migraña porque hay una excesiva tensión en el cuello y la irrigación en uno de los lados del cuerpo no está llegando frecuente o con la adecuada proporción al cerebro y entonces provoca en un lado el dolor de la cabeza, ¿sí? Esa es una funcional, ¿no? Mecánica. Luego hay migrañas que son por intoxicación por una mala digestión, ¿sí? Esas aparecen generalmente cuando hay una mala alimentación, hay una intoxicación, estas migrañas son recurrentes. Y la otra es tensional, que va a generar las dos, básicamente, afectar a la digestión por el estrés y producir estos espasmos musculares que van a generar el reflejo. Entonces, tendríamos que ver qué necesita este paciente, si lo más importante es bajarle el estrés, pues a lo mejor el HGH, ¿cómo se llama ahora? Se me olvida. Néctar, El néctar H puede ayudar a regular el sueño, a regular un poquito la condición circulatoria y el estrés, ¿no? De todos modos, de cajón, siempre les voy a recomendar probióticos. Floralib les va a ayudar porque va a contrarrestar la inflamación del intestino, va a subir la capacidad, perdón, de absorción de los minerales que necesitas para que la contracción y relajación se produzca, ¿sí? Eh, si en el caso de esta persona, aparte hay una intoxicación, pues Floralib nos puede ayudar combinado con un reset o con un
Alpha Balance, que son los que limpian el sistema, ¿sí? O con un Crown Ball, que también limpia el sistema urinario y nos alcaliniza, ¿no? Entonces, realmente el problema de la migraña es que como es multifactorial, necesitamos conocer muy bien al paciente para recomendarle qué le puede ayudar en su proceso mientras es tratado, ¿no? Porque acuérdense que los productos de Fusion no son un tratamiento médico, son nutrición para que mejore nuestra función. Son alimentos funcionales. ¿Qué es un alimento funcional? Es un alimento que al consumirlo nos ayuda a que nuestras funciones orgánicas trabajen de una manera adecuada y esto nos va a llevar a la salud o nos va a mantener en un estado de salud, pero no curan, no son un medicamento, ayudan a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, ¿sí? Perfecto. Y entonces, gracias, Alex. Dice Carmen Lima, gracias, Alex. Para para los casos de Helicobacter pylori o durante el proceso de antibióticos para esa bacteria, ¿cómo se puede recomendar el Floralib y en qué dosis o se debe Lo suspender? puede, lo puede tomar si es un adulto hasta 3 veces al día. Si es un niño, 2 veces es suficiente, ¿sí? Y puede tomar algún té, por ejemplo, Veramax le puede ayudar también a subir su sistema inmune y a contrarrestar algunos de los bichitos, ¿no? Y si no, pues un té de pasto de limón. Ok. ¿Y el alfa no? El alfa, más bien el berry, Ah, ok. ¿sí? Ah, y entonces, Sí. gracias. Y luego Pero dice, Floralip de cajón. órale, Zuleima, ¿puede tomar Floralib una persona de 77 años que le diagnosticaron cáncer del estómago? Lleva Claro, haciendo quimioterapias, por supuesto. claro, claro, le va a ayudar incluso para que el, los efectos secundarios de la quimioterapia no los sientan tan agresivos, ¿sí? Le puedes dar eso y a lo mejor hasta podrías... eh, ¿cáncer de qué tiene? A ver, ahorita que nos diga esta Zuleima. Sí, porque depende del cáncer que tenga, le podemos ayudar con cualquiera de los dos desintoxicadores, puede ser Alpha Balance o Berry Balance, le va a ayudar a sentirse mejor, Ok, a sentir más energía. Obviamente el Floralib le va a ayudar a contrarrestar los efectos secundarios de la quimio y por lo que decíamos, mejorar el sistema digestivo, elimina la acidez y al eliminar la acidez, las células cancerígenas que se estaban produciendo van a dejar de producirse. sí, ¿Sí? perdón, sí había dicho en el comentario cáncer del estómago con linfosem, ¿qué? Es que se tapa. Linfodema. Ajá, de Hodgkin. Sí, puede ser Floralip y yo le daría Alpha Balance. Ok. Sí. Gracias. Y luego viene Carmen Lima. También he tenido clientes con permeabilidad intestinal y el Floralib les cae mal. Es por la fibra que se puede, es por la fibra que se puede recomendar en esos casos. No, mira, lo que pasa es que la fibra que tiene el Floralib es una fibra soluble. No es lo mismo que tomar una fibra así a cucharadas en polvo como las venden. ¿Sí? Es totalmente diferente. Pero lo que muchas veces pasa con un sistema donde hay una disbiosis muy grande es que cuando entran las bacterias benignas, buenas, se empieza a hacer una como pelea ahí adentro de las que están ahí repoblando o afectando la función digestiva. Entonces, hay algo que se llama crisis curativa. Nosotros en naturopatía lo vemos continuamente. A veces al dar un tratamiento, el paciente parece que se agrava, ¿sí? Pero en realidad lo que está sucediendo es que su cuerpo está haciendo una desintoxicación, como le estás dando una herramienta y una energía que no tenía para poder defenderse, se empieza a defender de una manera que a veces es agresiva, ¿sí? Y entonces tenemos estas sensaciones inadecuadas. Lo que yo le puedo recomendar en estos casos es tomar en la mitad, ¿sí? Y
y luego la otra mitad un poquito más tarde, en 1 hora o 2 horas más tarde, ¿sí? O sea, en vez, si va a tomar un sobre al día, que se tome el sobre en 2 tomas y tomar mucha agua para que empiece a eliminar las toxinas que van a empezar a producirse por vía urinaria y por vía de excreción, ¿no? Y obviamente cuidar mucho su alimentación para que no tenga esta sensación de agresividad mayor, ¿no? Esto es eliminando azúcares, eliminando harinas, eliminando lácteos, cuando menos por un tiempo, mientras su intestino se estabiliza. Ok. Oye, aquí hay una pregunta rarísima. Es la primera vez que veo esto. Ana María, ¿por qué me sube la glucosa con los productos si no soy diabético? Am, no hay una, ¿No? bueno, el, el hecho es que no tienen azúcar, entonces no deberían de elevarse los niveles de glucosa, ¿sí? A veces, te decía yo, por ejemplo, con Vita, incluso pacientes que yo sabía que eran diabéticos, les daba Vita porque sé que no tiene azúcar. Y al principio, cuando lo empezaban a tomar, me decían, es que lo siento muy dulce. Y después me reportaban que se les había subido el azúcar, ¿no? Entonces yo lo que les decía, ¿sabes qué? Dilúyelo en vez de en una botellita de medio litro, dilúyelo en 1 litro, ¿sí? Y tómatelo así. Y entonces ya lo sentían menos dulce y curiosamente sus niveles de glucosa bajaban, ¿sí? Porque para que se eleve la glucosa necesita haber esta situación de destrucción proteica o tiene que haber una liberación del exceso de glucógeno que está en los músculos para que la insulina se dispare y como no la va a poder asimilar porque no están haciendo ejercicio, están inactivos, se dispara un poquito la glucosa. Pero no, a mí nunca, no me había tocado más que este caso que te digo, no sino con la gente diabética que al sentir el dulzor del producto pensaban que tenía mucho azúcar, ¿sí? Exacto. Y entonces eso como que emocionalmente lo relacionaban con producir azúcar, ¿no? Ok, Entonces, pero la verdad es que no sé cuál sea la reacción, si es solamente una condición placebo lo que está formando esa situación, porque no debería haber una elevación de azúcar, ¿no? claro. Sí, Ana María, yo creo que sería bueno checar ahí con la persona que te invitó. Es que no sé qué Ana María, no sé si la conozca, pero ver exactamente que los alimentos y todo, porque es rarísimo. A mí nunca, en la vida llevo 9 años en Fusion y nunca había visto este comentario, o esta pregunta más bien. Pues está muy, muy raro, ¿no? Entonces, hay que checarlo, ¿sale? Yo estoy convencido de que no, 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 porque no. Entonces, hay que ver la comida. Rosa Angélica, preguntan si el Floralip sirve para desinflamar el intestino. Sí, sí ayuda. Así es. Sí, Ya, los probióticos ayudan a controlar la colitis. Precisamente, la colitis itis es la terminología itis quiere decir inflamación. Prostatitis es la inflamación de la próstata, colitis la inflamación del intestino o del colon, ¿sí? Gastritis es el entendimiento que tenemos de la inflamación del gastro, que sería el estómago, pero los probióticos básicamente parte de lo que hacen es evitar la inflamación del intestino y controlar la inflamación del intestino. Entonces, sí, Floralip ayuda a bajar la gastritis claro, gracias. Dali, y la Alex, colitis, perdón. Alex, una clienta me dijo que dejó de tomar el Floralip porque le activó una colitis que estaba inactiva. Solo tenía gastritis, pero al tomarlo se sintió fatal de la panza y dejó el producto. ¿Cómo se quieres manejar este caso? Uy, Es más lo que te decía. casos para... A veces es esta reacción de crisis curativa y pasa en unos días, pero sí conviene que tomen
una proporción menor en una sola toma, o la misma proporción, nomás diluida en más líquido, ¿sí? Y consumir agua. Fíjate, no puede haber gastritis sin colitis, porque la acidez que sube al esófago, eso que sienten que se quema, que es la gastritis, ¿sí? Las agruras, viene de que cuando el intestino está inflamado, empuja al estómago, ¿sí? Y como el estómago es una bolsa, el jugo gástrico presiona el cardias, que es la válvula de arriba, y entonces el jugo gástrico se sale de la garganta, se sale al esófago, pues va a la garganta y sentimos esa quemazón molesta, ¿no? Entonces, si su intestino no estuviera inflamado, no tendría gastritis, ¿sí? Y el problema es que son pacientes que están tratados con omeprazol, pantoprazol y todas esas tonterías. Perdón, yo soy naturópata, pero eso lo que hace es bajar la acidez del estómago. El estómago, como es un órgano que tiene que estar ácido para poder digerir y diluir los alimentos, naturalmente sube la cantidad de acidez. Y entonces esto está haciendo que el estómago dice, no, me voy a volver el doble de ácido porque cada que me pongo ácido me avientas una pastilla para bajarme la acidez y yo necesito digerir, ¿sí? Y la otra es que se canse el estómago y luego ya no quiera producir acidez y empiece a generar una falta de buena alimentación, digestión, y entonces van a empezar a haber procesos de alimentos enteros dentro de nuestra materia fecal, que no debería. Se supone que tienen que diluirse en el jugo gástrico, ¿no? Y si estamos jugando con el estómago a bajarle la acidez y él a subirla, lo que también puede hacer es afectar a la mucosa del estómago y entonces producir una úlcera estomacal que pueda degenerar incluso en un cáncer de estómago, ¿no? Entonces, la manera natural de tratar este tipo de casos es con probióticos, mejorando, evitando la inflamación intestinal para que el jugo gástrico no se salga de su envase y no lo estemos atacando con pastillas para bajar la acidez. Ok, ok, ok. Bien, entonces. Ana Laura, la del flora puede servir para la inflamación del intestino, sí, ya lo había Ujú. contestado. Eneida, para bajar el dulzor se puede agregar limón a la bebida. ¿Esto podría interferir con la función de los probióticos? Mm, sí puede cambiar la constitución del probiótico, porque de alguna manera cuando haces el proceso en el laboratorio para poder incluir en el sobrecito al probiótico, tienen ciertas condiciones de control, ¿sí? Eh, la intención de poner el limón, ¿para qué era? Para que baje el dulzor. El dulzor. No, agrégale más agua, ¿sí? Agrégale más agua. Ok, perfecto. Ya. Dali, cuando se consume Prunex, ¿se tiene que restringir algunos alimentos? No, lo que va a suceder es que el Prunex va a provocar un movimiento más rápido del intestino y entonces vas a evacuar, ¿sí? Si en algunas personas que son muy sensibles, puede provocar diarrea, ¿sí? Si exageramos en el consumo de Prunex, sí ponemos el riesgo de que el intestino se descompense y entonces los alimentos como grasos o como irritantes nos pueden lastimar un poquito la mucosa del intestino. Por eso el Prunex hay que dárselo, la primera toma ya ves que se da, siempre hay que tomarlo en la noche y se da medio sobrecito la primera y segunda noche y después un sobre completo y depende de cómo reaccione el cliente. Si evacúa al día siguiente con normalidad y al día siguiente igual, podemos detener el consumo de Pronex. Si no evacúa regularmente, pues vamos a tomar otro sobre y otro sobre hasta que el intestino se regule en evacuaciones, ¿no? Pero tampoco es una bebida que podemos abusar de ella porque puede generarnos una irritación, ¿no?
incluso una deshidratación si nos provoca una diarrea muy fuerte. Ok. De hecho, bueno, yo le recomendé, basado en lo que tú me decías, hasta Floralí para que equilibrar y ya que hubo una Ujú. que le bajó al Prunex, ahorita está tomando Floralí. Sí, sí, sí. Sí, aparte, siempre tienen que ir de la mano. Ok, va. Laura, hola Lau. Dice un cliente que tomó el Flora esta mañana y le provocó ardor y náuseas y así lleva todo el día. Es su primera toma. Entiendo que es la crisis curativa. ¿Qué, Eso es qué lo que recomendación le hago? yo quiero creer, sí, lo mismo, bajarle alimentos que puedan irritarlo, ¿sí? Para separar el que sea el producto o que sea otra cosa que lo está generando, ¿no? Pero sí, básicamente puede ser una función. La inulina en algunos pacientes al principio puede generar una adaptación y las primeras tomas pueden hacerse como una inflamación, ¿sí? Hasta que el, el- el equipo bacteriano del intestino lo asimila, lo desdobla y entonces empieza el proceso de desinflamación. Hay quien desde la primera toma tiene un proceso de inflamación y hay quien cuando lo toma, esta reacción que les digo de la simbiosis en el intestino, que se empiezan a pelear unas bacterias con otras y empiezan a generar estos procesos de crisis curativa, ¿sí? Se dan y pueden durar 3 o 4 días. Hay que tomar agua, ¿sí? Hay que evitar tomar algún medicamento porque entonces le dan en la torre al proceso y vamos a empezar de cero otra vez cada que quieran empezar a tomar el producto, ¿no? Entonces, sí es importante decirle al paciente, por ejemplo, en este cliente, lo que puedes hacer es recomendarle que baje la dosis a medio sobre o que lo ponga en una botella más grande de agua y que lo tome hacia traguitos, a sorbitos, en vez de tomárselo, digamos, como un vaso en media hora, que se lo tome en el lapso de 1 o 2 horas, ¿no? Para que el producto vaya entrando como paulatinamente y el organismo lo vaya asimilando de una manera más simple, ¿no? Yo lo que hago es recomendárselos a que lo tomen en la noche, ¿sí? Más que en la mañana y sobre todo a los pacientes, mira, muchos de los experimentaciones que he hecho con productos nuevos, para mí, los hago en la noche. Una, porque si me pasa algo a nivel intestinal o a cualquier otra condición y ando en la calle y tengo un accidente, va a ser muy bochornoso andar en la calle, ¿no? Y dos, porque como nuestro sistema se hace un poquito más lento, la crisis pasa también con menos potencia, ¿no? Porque el cuerpo está limpiando. Y sobre todo los probióticos incuban más rápido en el intestino y en el proceso que se está haciendo la desintoxicación sistémica, el intestino está como que adaptando a estas bacterias con más facilidad y entonces la crisis puede ser menor. Recomiéndaselo que te lo tome antes de dormir, ¿sí? A lo mejor puede hacer la toma en la noche de medio sobrecito y medio sobrecito al día siguiente, o que se anime a 1 hora antes, prepararlo, tomarlo, irse a dormir. Y creo que su crisis curativa va a ser menos gruesa, menos cruenta, ¿no? Sí, bien. Última pregunta. Bueno, dice Carmen, muchas gracias, Alex. Dali, otra vez, dice, otra pregunta. Una clienta me dice que si no toma Prunex no va al baño, que le está causando dependencia. ¿Esto es posible o más bien, ahí se me movió, bien, o más bien es que le falta fibra o probióticos? Sí, mira, sí hay gente que cree tener dependencia de una fibra, porque ciertamente es como los que fuman, que dicen que si no se fuman el cigarro no van al baño, ¿no? En parte hay un apego porque el producto le funcionó y ella tiene miedo a que no siga funcionando bien su intestino si ya no lo toma, ¿ok? Entonces,
A veces la parte emocional también es muy poderosa para hacer este tipo de bloqueos. Pero la otra es que sí, su aparato digestivo es muy lento. ¿Cuántos años tiene sin obrar adecuadamente? Y ahora que un producto le estimula, pues se adhiere un poquito a esta función del intestino y le requiere el que trabaje. Hay que recomendarle que lo combine con probióticos para que mejore la función intestinal mientras está estimulando también la función mecánica de la evacuación, pero también su dieta tiene que estar cuidada de alimentos que producen inflamación y hacen lento el aparato digestivo. No estamos hablando de azúcares, harinas y carbohidratos que generalmente hacen que se haga esta inflamación y que se haga más lento el aparato digestivo. Y lo otro hay que ver también si no está tomando algún medicamento que le provoque la motilidad intestinal. Entonces, a veces están tomando un tratamiento médico que hace que su aparato se haga más lento, tú le das un producto que lo estimula y entonces paleando el organismo trabaja, pero como sigue tomando un beta bloqueador del intestino, el intestino se vuelve a parar hasta que lo vuelven a estimular, ¿sí? Hasta que bloquean el beta bloqueador. Entonces, a veces esto sucede, ¿no? Hay que ver también qué tratamiento médico puede estar llevando esta persona que puede afectar su funcionamiento intestinal y entonces el Pronex lo estimula, pero como sigue con el medicamento, lo para. Entonces ahí hay que platicar con el médico tratante para ver si hay alguna modificación del medicamento que le estén dando para que ya no lo produzca esto. Esto es un caso hipotético, ¿no? O sea, no quiere decir que sea el caso de esta persona, pero lo que tiene que hacer cualquier persona que tiene una disfunción intestinal de no ir a obrar, aparte de tomar el Pronex así, es mejorar su dieta, ¿sí? Con frutas y verduras, sobre todo que tienen fibra natural que nos ayudan a la motilidad y evitando azúcares y harinas. Perfecto. Bueno, oye, tengo un caso de una persona que tomó el Prunex, ahorita está tomando Floralip, está súper bien, y me estaba preguntando en el caso de insomnio. Yo le recomendé el Néctar H para que descansara. Digo, ya toma Sí, Prunex, ya le bajó al Prunex, está tomando Flora y está nada más viendo el tema de insomnio. Yo creo que es sí, por el estrés, por lo que me platicó, ujú. ocupaciones, es lo que yo vi. No sé si... Sí, sí, el néctar le va a ayudar por la condición emotiva. Si fuera una condición hepática que también el hígado a veces produce insomnio, Mm, tendría que tener aparte estos síntomas: caída de cabello, sabor desagradable al despertar o a veces en el transcurso del día, a veces un sabor como a medicamento o como a metal dentro de la boca, a mm, veces mal aliento. mm. Puede que la coloración de la piel se haga un poquito verdosa o que en la parte blanca del ojo, la esclerótica, se haga un poquito amarillenta. Ahí estamos hablando de intoxicación en hígado y este tipo de procesos nos puede generar insomnio o el hígado graso también nos puede producir insomnio. Si fuera este el caso, eh, alfa-balan, aparte del néctar y del floralip. Pero si no es el caso, con el néctar y con el Floralip tiene. Ok. Ah, ¿Sí? yo creo que yo tengo el hígado sano porque me da un sueño. Ay, no, bueno, Guillermo, vámonos con la última hora, sí. Y para que se pueda depurar el intestino y para que se pueda depurar el intestino para mejorar la absorción de nutrientes, ¿cómo sería el procedimiento? Ok. ¿Cuál sería? Sí. Si obramos normalmente, o sea, si tenemos evacuaciones diarias, me voy a ver un poquito explícito, pero que la evacuación sea firme, cerosa, en una sola pieza y que se asee uno con facilidad. Estamos hablando de cómo hacen a veces los niños que parecen adultos, que dices, híjole, ¿de dónde le salió tanto? ¿Sí? Es una pieza más o menos de 5 centímetros de diámetro, de unos 10 a 15 centímetros de largo,
¿sí? El color puede variar por la alimentación porque los alimentos tienen pigmentos. Si ustedes comen betabel, el color va a ser rojo. Si comen jamaica, va a ser verdoso en algunos casos cuando hay lento intestino de repente, ¿sí? Sí, o sea, hay alimentos que pigmentan la comida, pero si esta materia fecal no es tan olorosa, salió con facilidad, compacta, más o menos en estas proporciones, decían los naturópatas que tenía que ser color arena. Es imposible, les digo, por los pigmentos de los alimentos, pero bueno, si es así de una sola forma, si no nos cuesta trabajo ir al baño, quiere decir que tenemos una digestión sana. Y entonces con Floralit tenemos, o sea, repoblando de probióticos, tenemos para que nuestra absorción nutricional se dé siempre y cuando comamos con tiempo, no corriendo, mastiquemos bien, degluimos bien, y entonces ya el proceso digestivo se va a encargar solito. Y la comprobación de que el proceso digestivo se dio bien es este tipo de eventos de la materia fecal, ¿no? Estas condiciones. Perdón que sea tan explícito, pero tengo que puntualizar. Si esto está sucediendo, entonces estás absorbiendo los nutrientes adecuados, ¿no? Decíamos nosotros en biofísica. Si tienes una buena digestión, si comes piedras, haces adobes y aprovechas los minerales. Ok, muy buena. Para cerrar, Alex. Oye, muchas gracias, Alex. Gracias a todos. Aquí te dice Dali, gracias. Alex, Mike, Guillermo, gracias. Excelente, muchas gracias. Hasta los saludos y los agradecimientos hay que leerlos. Así es que gracias, Alex, como siempre. De verdad, qué bárbaro. Toda una cátedra y sobre todo soluciones para estos temas. Ya dentro de la semana, próxima semana, para las personas que están haciendo que están recomendando esto. Todos los lunes tenemos una charla o plática, le llamamos Escuela de Emprendedores, donde hablamos justamente de los productos de manera específica para las personas que quieren hacer negocio también y liderazgo. Y todos los martes, ya a las 9 de la noche, estas pláticas, charlas de salud. Así es que esperen el siguiente tema. La verdad es súper interesante y cuiden su salud. Y ya, acuérdense que en Fusion mejoramos su vida a través de la nutrición y pues ese es el propósito, ¿no? Después de escuchar el testimonio de mi clienta Tere, me encanta eso que tú dices, la piel y eso no tiene precio, poderle entregar a ella si le entrego el producto de mano y la verdad es que me da gusto verla radiante. Lo que decías del tono de la piel le mejoró mucho, el cabello no se le cae, entonces ahorita nada más es que descanse, pero yo creo que esa es la labor de nosotros de mejorar la calidad de vida de las personas, así es que aprovechemos esa parte. Estas pláticas para mí han sido oro molido, ¿sale? A ver, ¿qué más? Bueno, más saludos, Alex, Laura, a ambos. Linda noche, Lau. Cristian, buenas noches. Norma, gracias. Siempre al servicio, igual, con gusto. Moni, que ya está tomando el Flora. Gracias, mil gracias, Moni Sejudo. Adoración, gracias, Alex, Mike. Interesante plática, buenas noches. Adoración, Amanda, gracias. Lili, excelente tema día de hoy. Rosa Angélica, muchas gracias, Alex. Y Cris, gracias. Pues gracias a todos ustedes también por estar hasta aquí, hasta el final. Como les dije, Alex parece de Chente Fernández, que él seguirá cantando hasta que el público deje de aplaudir, en este caso, hasta que el público deje de preguntar. Gracias, gracias, Alex. Buenas noches a todos. Bendiciones. Nos vemos pronto. Chao, chao. Que pasen buena noche. Bye, bye. Bye, bye a todos. Buenas noches. Bendiciones.